Si has trabajado con almacenamiento en discos duros, habrás escuchado la configuración RAID. ¿Qué es una RAID? ¿Y por qué se utiliza una RAID? RAID son las siglas en inglés de Matriz de Discos Independientes Redundantes. El principal uso de este tipo de arreglo es proteger la información en caso de que un disco duro falle. Por eso se utiliza el término redundancia. Si eres una empresa que se dedica a almacenar datos de clientes, como por ejemplo Drive o Dropbox, te interesa mantener la información de los usuarios a toda costa. Aunque en el ejemplo anterior mencioné la empresa, lo cierto es que podría ser utilizado por una persona común, para mantener datos que él considera importantes. A manera simple, una configuración RAID básica sería tener dos discos duros instalados en tu computadora. Como no quieres perder los capítulos de tu serie favorita que están almacenados en el disco 1, decides copiarlos al disco 2. De este modo, tendrás una copia en caso de que el disco 1 se dañe. Lo anterior explicado es un arreglo muy simple y poco eficiente, pues depende del usuario copiar los archivos al segundo disco. Esto se hace de manera manual. Si por alguna razón el usuario olvida realizar la copia de información, esta no está protegida. Por eso se desarrolló un programa dedicado a escribir información en el segundo disco. También existe la opción de que sea un componente físico el que realice la escritura de la información. Pero en este caso es más costoso para el usuario. De manera general, una configuración RAID relaciona discos independientes para crear de manera lógica un solo disco. Ya que hemos explicado de manera simple en qué consiste un arreglo RAID muy básico, explicaré cómo funcionan las diferentes configuraciones reales. RAID 0. Este tipo de arreglo permite mayor velocidad de trabajo, ya que se escribe una parte de la información en el disco 1 y la otra parte se escribe en el disco 2. Además de permitir más velocidad, también aumenta el almacenamiento, ya que la capacidad de ambos discos es sumada. Si ambos discos son de 1 TB, el resultado serán 2 TB, ya que la información está dividida en dos. Debido a que la información está dividida en dos, también es susceptible a la falla de los discos. De esta manera, sacrificamos seguridad por tener mayor almacenamiento y mayor velocidad. RAID 1. Esta es la que explicamos al principio del video, ya que la información se almacena en dos discos de manera simultánea. Esta configuración protege los discos al tener una copia de respaldo, aunque esto no es del todo cierto. En este caso, no se gana nada de rendimiento, y se podría decir que pierdes rendimiento ya que es el doble de trabajo, pero tienes mayor seguridad de tus datos. RAID 5. Esta es la configuración más eficiente, pero también la que requiere mayor número de discos, ya que mínimo deben ser 3 discos para que funcione. Esta configuración divide la información en dos discos y guarda una copia en el tercer disco. Aunque he hablado de copia, esto no es correcto, el verdadero término es paridad, pero explicaré esto último al final. De esta manera, dos discos funcionan como uno solo sumando almacenamiento y velocidad, mientras que el tercero almacena la copia que protege los datos. A grandes rasgos, esas son las tres configuraciones, ya que existen algunas más, pero son combinaciones entre RAID 0 y RAID 1, o requieren un equipo muy específico para su funcionamiento, como es el caso de RAID 6. Durante la explicación mencioné el término copia y respaldo, pero debo mencionar que esto no es de todo correcto. Usé un término simple para que las personas que no están adentradas en temas de computadoras puedan entender. La realidad es que los arreglos RAID protegen los datos durante el tiempo de ejecución, ya sea por los fallos de lectura de un disco o el daño permanente del disco. Si por algún motivo el usuario borra el archivo o este se corrompe por un virus o cualquier otro motivo, eso se verá reflejado en el arreglo, pues se efectúan los cambios de manera simultánea, haciendo que la información se pierda a pesar de tener la configuración. Después de todo, hay que recordar que es un arreglo redundante, no es un respaldo como tal, así que no resulta tan confiable como una copia de la nube. Muy bien, ahora que todo está aclarado, podemos decir que esto ha sido todo por el video. Hasta la próxima.